Quiero que vayamos a la Biblia, amados hermanos. Quiero que busque un libro que se llama Primer Libro de Samuel. Primer Libro de Samuel, capítulo 2. Primer Libro de Samuel, capítulo 2. Vamos a leer versículo del 22 al 25. Primer libro de Samuel, capítulo del 22 al 25. Cuando usted lo tenga, le voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a leer esta porción de las Sagradas Escrituras y vamos a tener una meditación. ¿Lo tenemos, hermano? La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces les juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Vamos a orar. Señor, le damos infinitas gracias por su presencia, por su poder, por su amor, por su bendita misericordia. Gracias, Padre lindo, por darnos el privilegio y la oportunidad de podernos reunir en su casa y meditar en su palabra. Ayúdenos, Señor, a poder entender este tema, a poder entender esta palabra que viene de su presencia. Use mi boca, use mis labios, para que todo lo que se diga nos sirva, nos haga meditar, nos haga reflexionar. Gracias le damos por todo. Ayúdenos en esta labor, en esta tarea de poder guiar a nuestros hijos, de poder instruir a nuestros hijos, de poder enseñar a nuestros hijos lo correcto, lo que su palabra nos enseña que debemos de enseñar. Bendíganos, ayúdenos y háblenos a nuestro corazón. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Estamos poco bien con el tiempo, ¿verdad? Y yo quiero hablar esta tarde un poquito a la familia.
¿verdad? Un poquito a la familia, y la meta es que podamos reflexionar, podamos meditar, que podamos pensar un poquito de los deberes, de las obligaciones que tenemos nosotros como padres, las hermanas, las madres como madres, obligaciones que tenemos nosotros para con nuestros hijos. Yo quiero hablarles bajo el tema, el sacerdote Elí fue reprobado por Dios, o fue reprobado delante de Dios. O sea, reprobado es cuando uno es examinado y no pasó el examen, sacó una mala nota, no sacó la calificación que se necesitaba. Y en el caso de ese señor Elí, yo les invito a todos, hermanos, a todos les invito, que al llegar a su casa, revisen más detenidamente esta historia, ¿verdad? Porque esta historia nos enseña mucho a todos. Elí, él era sacerdote. La figura del sacerdote nosotros la hemos estado explicando un poquito el domingo en la mañana. No es la figura católica que tenemos del sacerdote. El sacerdote bíblico, hermanos, es el representante del pueblo delante de Dios, porque en aquel tiempo el pueblo no podía tener comunión directa con Dios. El pueblo tenía comunión con el sacerdote, y el sacerdote era el que entraba una vez al año. Una vez al año entraba al lugar santísimo, a Shekinah, para llevar la sangre de los animalitos, primero por los pecados del sacerdote y su familia, y luego llevaba la sangre de los animalitos que había traído todo el pueblo para una función que se llamaba para expiar los pecados, cubrir los pecados, tapar los pecados, que era para mientras viniera el Cordero perfecto, que no los iba a tapar, sino que los iba a quitar, que era Jesucristo. Entonces el sacerdote era el representante del pueblo delante de Dios, representaba al pueblo delante de Dios. El profeta era el representante de Dios delante del pueblo. El sacerdote era el representante del pueblo delante de Dios. Entonces Elí era un sacerdote. Y en la iglesia tradicional, la iglesia católica, por eso actualmente el sacerdote practica algo que se llama el celibato. Él no se casa, no tiene esposa, no tiene hijos. ¿Por qué? Porque en algún momento de la historia uno de los papas sacó una cuestión ahí, porque dijo que el sacerdote, por estar cuidando a su familia, a su esposa, a sus hijos, se descuidaba de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, y que por eso mejor se iba a establecer lo que se llama celibato. Pero el sacerdote bíblico del Antiguo Testamento tenía esposa. El padre de Juan el Bautista era sacerdote. Ellos tenían su esposa. Entonces, hermano, Elí tenía dos hijos, Ofni y Finés. Era padre de dos hijos. La palabra de Dios habla que Elí ya era viejo. Sus hijos estaban jóvenes, ¿verdad? Y sus hijos
de Elí le estaban ocasionando grandes problemas por su comportamiento, por su conducta, por su manera de hacer las cosas, ¿verdad? Porque ellos no, esos jóvenes no tenían temor de Dios. Hoy por la mañana, los que estuvimos en el culto de la mañana, leímos el proverbio y el hermano Pedro agarró un versículo allí de los que leímos y le dedicamos un buen rato de la mañana para hablar, hermano, porque el proverbio decía, el proverbio recomienda que escuchemos a nuestro Padre, ¿verdad? Y que no menospreciemos a nuestras madres. Y yo estuve hablando un buen rato del problema que estamos teniendo. Y por eso le digo yo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la invitación es para todos. La influencia que tenemos es enorme, es grande. Por supuesto que le hablo yo de influencia mala. Y los principios de educación, le hablo yo del hogar, de la casa, que son los primeros, se están perdiendo, se van perdiendo, despacito se van perdiendo. Y debemos de luchar, hermanos, debemos de trabajar. Quizás no podamos cambiar el sistema allá afuera, pero debemos de luchar individualmente, cada uno de nosotros, por nuestro hogar, por nuestra casa, por nuestros hijos. Debemos de luchar. O sea, una de las tareas grandes y una de las responsabilidades grandes que nosotros tenemos como padres, y hay que asumirla como padres, papá y mamá, es la tarea de instruir nuestros hijos, la tarea de educar nuestros hijos, la tarea de hacer algo por nuestros hijos. Porque, insisto, o sea, la educación se está perdiendo, pero a pasos agigantados. Los derechos humanos nos han traído problemas porque ahora ya no se puede corregir a nuestros hijos. O sea, ellos llaman a la policía y la policía pues quiere evitarnos que los corrijamos. Y problemas como eso está trayendo, hermanos, serios problemas, porque cuando nosotros como padres no hacemos nuestra labor, no hacemos nuestro trabajo para con nuestros hijos, les estamos haciendo un daño. Cuando les consentimos todo y no los corregimos y no les explicamos y no les enseñamos y no les instruimos y no les capacitamos y no les corregimos, les estamos haciendo un tremendo daño. Hay obligaciones, hay trabajos que si no las hacemos nosotros, nadie más los va a hacer. La primera base de la educación de nuestros hijos está en la casa. Está en la casa. O sea, ahí es donde nosotros vamos a sembrar en ellos lo primero. Y hermano, se vuelve fácil que nazcan niños. Se vuelve fácil. O sea, a mí me alegra cuando nuestros jóvenes se casan, se unen. Nosotros yo me alegro, especialmente si los casamos aquí nosotros. Pero, o sea, no es solamente unirlos, sino que prepararlos también para cuando vengan los hijos. Si nos están naciendo niños, a mí me encanta andarlos chineando y me alegro con los niños. Pero tenemos un deber bien grande y es educarlos, ¿verdad? Y debemos de tener claro esa responsabilidad. No se trata solo de que ya nació, ya le di comida, ya le compré su ropa, ya le compré sus cosas. No, hay una tarea que nadie más la va a hacer, sino que papá y mamá, y es la parte de la educación, y especialmente la educación espiritual, la educación cristiana. Elí era, ya le dije yo, era un sacerdote.
Y hermano, póngame su atención, él tenía una responsabilidad para con el pueblo. Porque ya le dije, era el que representaba al pueblo delante de Dios. Pero antes de la responsabilidad que él tenía para con el pueblo, él tenía una responsabilidad para con sus hijos en la casa. Para los que están en la casa, que eran los de él, el responsable directo era él. Sí, él iba a ser el responsable del pueblo, pero esos muchachos que estaban en la casa eran sus hijos y él era el encargado. No se menciona a la mamá, no se habla de la mamá. En la palabra solo menciona a Elí. Y el problema igual, Elí, vamos a decir que por estar en las cosas de Dios, porque él era sacerdote, y algunas veces nos puede llegar a pasar, hemos visto casos, estamos viendo casos de hijos de pastores que no quieren nada con Dios, que se separan, se alejan, no quieren nada con Dios. O sea, siendo hijos de personas que son líderes espirituales, ¿verdad? No es cosa del otro mundo. Sin embargo, hermanos, ya sea que nos dediquemos a las cosas espirituales o nos dediquemos a otra tarea, no podemos descuidar a nuestros hijos. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que estar pendientes de ellos, tenemos que enseñarles, tenemos que instruirlos. Vamos a, así rápido en los minutos que nos quedan, vamos a hablar de algunas cosas o de algunos errores que cometió el sacerdote Elí en relación a sus hijos. Primero, el sacerdote Elí no administró la reprensión o la instrucción en el tiempo apropiado. Regáleme un segundo, amado. Regáleme un segundo. O sea, un día después que lleguemos es tarde. O sea, todo allá en Eclesiastés, Salomón dijo que todo tiene su hora, todo tiene su tiempo. Y cada cosa hay que hacerla en el día que corresponde, en el tiempo que corresponde, cuando debemos de estarlo haciendo. Porque un día, hermano, en el nombre del Señor, un día después ya no sirve. La oferta se terminó ayer y si yo llego al siguiente día, vengo por la oferta, ya no hay. Se acabó. Y el trabajo con nuestros hijos tiene que ser en el momento, en el tiempo correcto, cuando se debe de hacer, porque si usted y yo no los instruimos, si usted y yo no les enseñamos, óigame, en el nombre del Señor, otro o otra persona se va a encargar de instruirlos y los va a enseñar mal y les va a meter cosas erróneas en la cabeza. Quiero que veamos ahí un versículo. Primera de Samuel 2:12. Allí mismo donde estamos, 2:12. ¿Qué dice la palabra del Señor? Los hijos de Elí eran hombres como, ¿y qué pasa? Y no tenían, ¿están leyendo, hermano? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero
o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quiera, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Regáleme un segundo. Elí era el sacerdote, y el sacerdote, los hombres, todas las personas de aquel momento llevaban los animales para hacer sacrificios con ellos. Y el sacerdote tenía derecho a una porción de esa carne para alimentarse, para comer. Pero la grosura, lo mejor, lo más especial, tenía que ser sacrificado a Dios, quemado para Dios, entregado a Dios. Y los jóvenes, hermanos, el sacerdote era el que tenía derecho y él la podía tomar, y de esa carne podían disfrutar sus hijos, pues eran sus hijos. Pero el que tenía que venir a traer eso, a recogerlo en orden, en el orden correcto, después que le sacrificó a Dios, era Elí. Sin embargo, ellos se brincaban las trancas. Ellos venían, y cuando alguien traía un animal, antes de que se hiciera lo que se le entregaba a Dios, ellos venían y querían agarrar lo mejor. Óigame por favor, en el nombre del Padre, ellos querían hacer las cosas a su manera. Ellos querían gobernar ahí, ellos lo estaban haciendo a su manera, y eso no era correcto. Eso no era agradable a Dios. Y no solamente eso, pero lo que le quiero decir, el primer punto, el primer error de Elí, lo vemos en el versículo número 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos, y como eran hombres impíos, se comportaban impíamente, accionaban impíamente, hacían cosas que no eran de una persona que tuviera temor a Dios. ¿Y cuál era el problema? Los hijos de Elí eran hombres impíos. Y el problema está ahí, y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cuál era el primer problema? Elí no tuvo la capacidad para enseñarles. Ellos no conocían a Jehová. Cuando la palabra de Dios se refiere a no lo conocían, era que estos nunca tuvieron una relación con Dios. Nunca amaron a Dios, nunca respetaron a Dios. Y no le podemos demandar, no le podemos exigir a una persona que respete a Dios, que ame a Dios, que busque a Dios, que sirva a Dios, amados, si nunca le enseñamos. Nunca le enseñamos. Es común y es normal ver a una persona que no respete las cosas de Dios, que hable cosas incorrectas de la iglesia, de los pastores, de Dios mismo. Si esta persona nunca conoció del Señor, nunca le entregó su vida al Señor, nunca recibió instrucción. Hace un ratito estaba yo hablando con una hermana allá afuera. Y hermanos, nosotros, y usted lo conoce, si usted trae a sus niños a la iglesia, si usted los trae desde los tiernitos, no desde los tiernitos, si usted lo trae en la pancita, pues va. La mayoría de los niños que han nacido aquí, que las madres vinieron embarazadas a los cultos, cuando nosotros vamos a visitar a los niños y yo hablo, hermano, es admirable cómo los niños me conocen, y en la mente de ellos han de decir: este viejo es el regañón. Me conocen, los niños me conocen.
Todos los niños yo los ando chineando, me conocen, hay algunos poquitos huraños, pero la mayoría me conocen. ¿Y a dónde me conocieron? En la iglesia. Ellos lo oyen a uno y como yo hablo y hablo en el micrófono y la mamá está ahí sentada, y están oyendo. Usted los trae, los niños van a acostumbrarse, si usted quiere, óigame en el nombre del Señor, si usted quiere saber de alguien que ame de verdad la iglesia, son los niños. Niños. Esos no quieren agarrar para ningún otro lado. Los niños, aquellos que crecieron aquí, aquellos que se trajeron desde pequeños, los niños que lloran, hermanos, en sala cuna, es porque usted no los trae. Por eso lloran. Pero si usted los trae, esos niños se van a enamorar de la iglesia, se van a enamorar del Señor, se van a enamorar de las cosas del Señor, porque usted los trae, los acostumbra, le está administrando la educación cristiana, el amor al Señor a la edad correcta. Porque la palabra del Señor dice, instruye al niño. Instruye al niño en su camino. Yo no le voy a decir que no se puede, pero ya meterle la instrucción a un joven ya que no creció, que no buscó de Dios desde pequeño, le va a costar más, nos va a costar más. Por eso la palabra del Señor nos llama, nos invita a hacer nuestro trabajo en el tiempo correcto. A usted le va a costar menos, va a sufrir menos. Mamá, papá van a sufrir menos si hacemos la labor, si hacemos el trabajo. O sea, instruirlos en los caminos de Dios es beneficioso para el niño, para la niña, para ellos y también para nosotros como padres, porque nos va a dar menos problemas el día de mañana. Si ellos aman a Dios, si ellos sirven a Dios, si ellos buscan de Dios, eso es un gusto. El problema de Elí es que sus hijos se convirtieron en jóvenes, ya estaban grandes, ya tomaban decisiones, ya hacían ellos lo que ellos querían, pero la palabra del Señor dice que esos muchachos no conocían a Jehová. ¿Y por qué no conocieron a Jehová? Porque no se les enseñó. Porque no se hizo el trabajo, hermanos lindos, preciosos, no se hizo la labor en el tiempo correcto. Yo no puedo venir a decirle a usted que no lo hizo bien porque quizás a usted no le enseñaron antes o quizás no, nosotros venimos ya grandes a los pies de Cristo y no pudimos hacer el trabajo cuando nuestros hijos estaban pequeños, lo estamos tratando de hacer ahora. Pero hay nietos, hay otra generación que viene y tenemos que luchar y tenemos que tratar y tenemos que pelear y tenemos que tratar de cómo hacer eso. Y, insisto, ¿por qué, hermano? Porque si nosotros no les enseñamos lo correcto, de afuera les van a enseñar otras cosas. El problema de Elí fue el tiempo. Él no hizo lo que tenía que hacer, no administró su tiempo de la manera correcta. Quizás él estuvo ocupado en sus cosas y no ejecutó la acción que tenía que ejecutarlo en el tiempo correcto. Hermanos, los hijos de Elí empezaron a obrar mal y a accionar mal, y él no hizo lo que tenía que hacer. Veamos ahí el texto que leímos, versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían. Oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. No solamente que se robaban
lo mejor de las ofrendas, sino que mire lo que aquí dice la palabra de Dios. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ese fue un error muy grande. Regáleme un segundo, porque Elí oía, le llegó el rumor, le llegó la información, le fueron a contar de las cosas que sus hijos hacían, y ese es un error. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces no se le da la seriedad correcta, no se le da la importancia correcta. Incluso algunas veces cuando alguien nos comenta a nosotros de algún error que nuestros hijos pueden estar cometiendo, algunas veces creemos que la persona que nos está contando está en el problema y no nuestros hijos. El primer error de Elí fue de no haber enseñado, de no haber instruido. Segundo problema de Elí fue de que el rumor le llegó. En el proverbio callejero que no está en la Biblia dice: cuando el río suena es porque piedra lleva. Y a veces nos llegan información, nos llegan rumores, nos llegan cosas por ahí que no están bien, que no es lo correcto, que no es lo adecuado, que nos puede traer problemas. Y hermanos, el problema está en no accionar inmediatamente, en no ponerle la importancia de vida, en no hacer nada. Yo quiero decirle algo en el nombre de Dios, porque no puedo terminar este sermón. Elí era un sacerdote y tenía una responsabilidad, era una autoridad de Dios en la tierra. Y la responsabilidad que él tenía para con el pueblo era grande, pero para con sus hijos era mayor. Que no tenga instrucción un hijo de un inconverso, hermano, por fin es inconverso. Nosotros crecimos sin que nos dieran instrucción cristiana, porque nuestros padres no fueron cristianos. Gracias a la misericordia de Dios llegamos. Que un hijo de un inconverso no tenga instrucción, pues podríamos decir hasta cierto punto es normal, porque sus padres no fueron cristianos. Pero la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos es mayor. Dios, cuando se trató de ordenar a Elí, no lo va a ordenar como a cualquier otro, sino que le va a demandar más, porque él es sacerdote. A mí me va a demandar más porque yo soy pastor, a usted lo va a demandar por ser cristiano. ¿Y por qué? Porque nosotros como cristianos, yo como pastor, Elí como sacerdote, tenemos una obligación mayor que cualquier otro. Delante de Dios, delante de las personas, el mismo inconverso todo el tiempo está viendo a nuestros hijos, los hijos míos, por ser pastores, les cuesta más porque todo el mundo los está viendo y quieren que sean perfectos. Nosotros no vamos a instruirlos de alguna manera a ellos porque son hijos de pastor y por eso tienen que ser perfectos porque son hijos de pastor. No, les vamos a enseñar el amor a Dios y que busquen a Dios para que Dios los bendiga y les vaya bien, no por el que dirán de los demás. Pero la obligación que tenemos para con Dios es fuerte. Elí, hermano, escuchaba, oía de la mala fama de sus hijos, oía de las cosas en las que andaban, oía de los peligros que corrían, oía de las acciones de ellos. Y Elí, siendo sacerdote, teniendo autoridad, regáleme un segundo, lo que él hizo fue casi nada. Lo que él hizo fue casi nulo. Y eso fue de los errores que Elí cometió, porque Dios vio que él no corrigió a sus hijos, que no hizo nada para con sus hijos. Los dejó y que ellos hicieran lo que quisieran hacer, hasta el grado que ellos iban y menospreciaban
las ofrendas, y no solamente eso, sino que se acostaban con las mujeres ahí en el atrio del templo. Elí tenía que haber puesto orden. O sea, eso es lo que a Dios no le agradó. Entonces el problema del sacerdote Elí fue que no hizo lo que tenía que hacer. Los muchachos hicieron lo que quisieron, menospreciaron a Dios, menospreciaron las ofrendas. Los demás vieron cómo ellos pecaron y Elí no hizo mayor cosa. Segundo error, rápido porque el tiempo se nos fue. La reprensión o la corrección del sacerdote Elí no fue dada correctamente. O sea, y algunas veces nosotros, ¿verdad? Decimos nosotros es que lo quiero tanto, ¿verdad? Y por eso les dejamos pasar las cosas. Pero quiero que entendamos, hermanos, que cuando nosotros no los corregimos, en lugar de hacerles un bien, le estamos haciendo un mal. Samuel, 1 Samuel 2:23. 1 Samuel 2:23. Y les dijo, oiga el reclamo, la corrección de Elí. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y él mismo les da la palabra. O sea, la manera no era la correcta, él tenía que haber puesto orden, él era autoridad, él mandaba a ver qué hacía con los muchachos, detenerlos, pararlos, que no sé, le llama la atención ahí, les dice cualquier cosa. Y les dice el versículo 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. O sea, hermano, cuando el ser humano le falla, tiene un problema con otro ser humano, si yo tengo un problema con otro hermano, con otro amigo, con quien quiera, para eso hay tribunales, para eso hay juzgados, por eso hay jueces, y eso es lo que el mismo Elí les está diciendo. Dice Elí en el 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, hay pecados que los cometemos en contra de una persona, cosas que hacemos y dañamos a una persona, pero hay pecados que los cometemos contra Jehová. Los que cometemos contra el hombre, los jueces los juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, y está entre signos de interrogación, ¿quién rogará por él? Óigame por favor, hay pecados que se cometen directamente en contra de Dios, como los que sus hijos de Elí estaban cometiendo, que estaban menospreciando y estaban jugando con las cosas espirituales. Y él mismo lo dice y la palabra queda encerrada entre signos de interrogantes. ¿Quién rogará por él? ¿Sabe qué está diciendo Elí? Los pecados que se cometen en contra de Dios no hay nada que se pueda hacer. Los que se cometen en contra del hombre, los jueces los juzgan, pero los que se cometen en contra de Dios, Dios será el que los va a juzgar. Allí en el Nuevo Testamento, no me recuerdo yo la cita, pero no sé si es Santiago, por ahí dice que hay pecado de muerte. Y yo una vez le hice la pregunta a un maestro que tuvimos en el colegio de teología, ¿cuál es el pecado de muerte? Y me sacó esta cita de Elí y sus hijos. Los pecados de muerte es cuando se hace directamente en contra de Dios y Dios establece, esa persona la quita. Estos muchachos Dios los quitó. Y no solamente los quitó a ellos,
Sí, Dios lo quitó a ellos, pero cuando le llegaron las noticias a Elí el sacerdote, también cayó de una silla en la que estaba de espalda y se desnucó. Entonces, por eso Elí fue considerado que reprobó. Quizás fue buen sacerdote, quizás pudo haber hecho su trabajo bueno en otras áreas, quizás alguien puede ser muy bueno en otras áreas y hacer buen su trabajo en otras áreas, podemos ser buenos en otras áreas, pero la labor en el trabajo, en nuestras obligaciones, directamente para con nuestros hijos, ¿cómo estamos? O sea, insisto, hermano, los tiempos que estamos viviendo son ingratos, son duros, son malos. La influencia que tienen nuestros hijos es enormemente grande desde tiernitos, chiquitos. Ese teléfono les mete tanta basura a ellos en la cabeza. Y cuando usted los viene a querer corregir o a querer instruir o a querer cambiar, ya alguien más se encargó de instruirlo. O sea, Elí cometió tremendos errores. Primero, no educarlos en el tiempo correcto. Segundo, no corregirlos como tenía que corregirlos si él era autoridad. Él podía haber hecho algo más por ellos, no esperar que Dios tomara la decisión de quitarlos. Y tercero, termino. La reprensión del sacerdote Elí. La reprensión del sacerdote Elí no fue seguida de un castigo adecuado. O sea, solo les dijo a ellos. Y este problema nos pasa a nosotros. Porque nosotros muchas veces le decimos, si seguís hablando así o si seguís haciendo eso y no haces caso, te voy a dar con el cincho. Uno los amenaza, hermano. Si me volvés a hablar de esa manera, te cae. Y a veces nos vuelven a hablar igual y no hacemos nada. Y los hipotes dicen, ya ves, ni nos hacen nada. Porque los jóvenes de este tiempo lo van midiendo a uno. Lo van midiendo a ver hasta dónde uno llega, a ver hasta dónde uno aguanta, a ver si les permitimos esto, a ver si les permitimos lo otro. Nos van midiendo a todos. No crea que yo cuando hablo esto pienso en los míos, no pienso en los suyos. Lo van midiendo a uno. Elí le llamó la atención, le hizo cualquier cosita ahí y ahí lo dejó. Y muchas veces es necesario que haya una reprensión y si ellos no paran y si ellos no se detienen, hay que darles. La palabra del Señor dice que si amamos a nuestros hijos tenemos que castigarlos, tenemos que corregirlos, porque si no los corregimos dice que no los amamos. Es la palabra de Dios. Pero como los hijos vieron, mi papá o lo bulla no ha ido ahí, pero no pagó nada. Entonces ellos siguieron en el error, no dijo nada, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos enseña a nosotros que tenemos que aprender a corregirlo. Solo leamos 1 Samuel 2:25, ahí ya lo leímos eso. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Y dice la última parte, vea, pero ellos no oyeron la voz de su padre. Ese es el problema, pero ellos no oyeron la voz de su padre. Y ahí dice, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Pero no dice ahí que Elí hizo algo más para tratar de detenerlos en su error, para tratar de corregirlos en su error. Amados hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
El fin de esta historia es que Dios levantó a un joven Samuel y a él le mandó la palabra de lo que iba a hacer con los hijos de Eli. Y lo que iba a hacer es matarlos, quitarlos, ¿verdad? Erradicarlos. Tenemos un deber bien grande, tenemos una responsabilidad bien grande. Sí, amamos a nuestros hijos. Sí, queremos lo mejor para nuestros hijos. Sí, tenemos que orar por nuestros hijos. Sí, tenemos que instruirlos. Sí, tenemos que corregirlos. Hay una cantidad de cosas que tenemos que hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si verdaderamente los amamos, hagamos lo correcto con ellos, aunque se nos enojen, aunque a veces no les parezca, pero lo que la palabra del Señor nos enseña es que no debemos de cometer los mismos errores que cometió Elí, y al final sus hijos murieron y él también murió, ¿verdad? Por causa de no haber hecho las cosas en el tiempo correcto, de la manera correcta, ¿verdad? Corregirlos correctamente. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias